Hoy en Hablando de Deportes, polémica. ¿Quién fue mejor? ¿Juan Castro o Alberto Martínez? Yo voy a decir lo que creo de ambos, lo que vi de ambos y lo que reflejan las estadísticas. Y sí, voy a dar mi opinión también. Y a mí no me gusta la polémica y no me gustan las comparaciones, pero con ellos dos sí se puede hacer. Alberto Martínez debutó en la Serie Nacional 1972-1973. Anteriormente había ido al equipo al Mundial Juvenil en Venezuela 1970, acompañando a Pedro Medina. Era el segundo pecho. Siempre estuve acompañando a Pedro Medina en los equipos cubanos. Nació en 1952. Es 2 años mayor que Juan Castro. Juan Castro García, debutó en la Serie Nacional siguiente, en la Serie Nacional 73-74. Por lo tanto, de las 16 series nacionales y 15 series selectivas que jugó Juan Castro, coincidió con Alberto Martínez, 15 series nacionales y 14 series selectivas. Solamente no coincidió en la última temporada 1988-1989. Alberto Martínez, entre tanto, jugó en 16 series nacionales y 14 series selectivas. Y solo no coincidió con Juan Castro en su primera serie nacional, en la 72-73. Ambos muy defensivos, nada ofensivos. Pero aquí estamos hablando de defensa. ¿Quién fue mejor? Llegaron juntos a la preselección del equipo Cuba, pero como calidad de invitados desde 1975. Alberto Martínez llegó antes que Juan Castro, primero a la preselección, ya no como invitado, luchando de verdad, pero también primero al Cuba B y también primero al Cuba A que Juan Castro. Eso ocurrió en 1977. Alberto Martínez ya entró a la preselección nacional oficial, no como invitado, no como relleno. Y hizo el equipo Cuba B en ese año. Al año siguiente, en 1978, ya hizo el equipo Cuba A. Y al año siguiente, ese, 1978, fue la primera vez que Juan Castro hizo la preselección con todas las a la ley. Igual había sido Alberto Martínez en 77. Pero Juan Castro no pudo ser equipo Cuba hasta el año 88. ¿Por qué? Por Alberto Martínez. Iván Medina y Alberto Martínez. Alberto Martínez, así, estuvo casi consecutivamente del año 78 al 85 haciendo equipo Cuba. Centroamericanos Medellín 78, Mundial Italia 78, Panamericanos San Juan 79, Copa Intercontinental 79 en La Habana, en Cuba, Mundial de Japón 1980, Copa Intercontinental Edmonton 1981, no fue a los Centroamericanos del 82, lo quitaron a última hora precisamente para llevar a Juan Castro por él. Ahí la polémica se agudizó más. Y es que ese viejo después que había masacrado a aquellos peloteros de Río, sancionándolo injustamente, se quiso congraciar y llevó a Juan Castro, esa es la verdad, y llevó a Giraldo González. Para 1983 ya coincidieron los dos, Juan Castro y Alberto Martínez, junto con Pedro Medina. 3 catches empezaron a llevar en esos años 83 y 84. Al Intercontinental fue Alberto Martínez con Pedro Medina, no fue Juan Castro. Y a los Panamericanos de Caracas fueron Juan Castro, Alberto Martínez y Pedro Medina, ya en calidad de bateador designado. En el Mundial de La Habana 84, los 3 fueron al equipo. Y en el 85 los 3 estaban en la preselección. Y, como ustedes saben, Alberto Martínez cayó en aquel caso en julio del 85, después de la Copa Huelga Matanzas, con Cheito, con el mundo. Todo el mundo sabe que mi equipo es Las Villas, Villa Clara, pero yo no estoy defendiendo aquí, yo no voy a defender ahora porque sea mi equipo Alberto Martínez por encima de Juan Castro. Voy a decir las cosas como son, o como yo las veo. ¿Okay? Y voy a decir las estadísticas ahora. ¿Okay? Juan Castro entró al equipo Cuba en 1982, siguió en el 83, no fue a Intercontinental del 83, no lo hizo bien en los Centroamericanos del 82, pero sin embargo en Caracas 83 batió más que Alberto Martínez y lo dejaron de titular. En el Mundial del 84, fue el catcher de todas estrellas de ese Mundial, batió mucho más que Alberto Martínez también y jugó más que Alberto Martínez. En el 85 estaban
parejito, la misma cantidad de juegos, de inning y de veces a bate. Creo que hasta Alberto Martínez tiene más veces a bate que él en la Copa World. Sí, tuvo más veces a bate que él. Y evidentemente los dos iban a ir. Bueno, y pasó lo que pasó. Hasta el año 85, a pesar de que Juan Castro fue irregular finalmente en Caracas 83 y en el Mundial de La Habana, Las Palmas, hasta por la prensa y por todo el mundo reconocido en Cuba, Las Palmas, como mejor catcher del país defensivamente, eran para Alberto Martínez. Eso lo recuerdo, lo viví y tengo en todos mis archivos todo eso bien recopilado todavía. Eso no es invento mío. Lo que pasa es que Alberto cayó en lo que cayó en julio del 85 y ya perdió prensa. De hecho, más nunca volvió al equipo Cuba Grande a ningún evento oficial. ¿Okay? Solo hizo preselecciones y Cuba B. Y Juan Castro se apuntaló como la superfigura de la posición en el país. Incluso en detrimento de Víctor Mesa, siempre en detrimento de Pedro Medina. Siempre he dicho que Pedro Medina, para mí, siempre debió ser regular y un Alberto Martínez, un Juan Castro, cerrar los juegos. Ok, cuando ponía a Pedro Medina designado, pero se perdía potencia en ese equipo. Pero bueno, eso es un subtema dentro del tema de hoy. Características de uno y otro. Juan Castro, 6'2 de estatura, Alberto Martínez, 5'8. Juan Castro tenía poder al bate, Alberto Martínez no. Ambos nulos a la ofensiva. Juan Castro batió 2.28, Alberto Martínez 2.33. La diferencia era que Juan Castro tenía un poder al bate como Luger. De hecho, tuvo años, sus primeros años, como quinto bate en Grandes Ríos. Y dio 95 jonrones. Caramba. Y tanto Juan Castro como Alberto Martínez creo que se fueron antes del béisbol. Juan Castro se fue en el 89 con 35 años. Pienso que jugaba 2 años más cómodo. Y llegó a llegar a los 100 jonrones, por ejemplo, desde el punto de vista ofensivo. Pero Juan Castro no quiso. Él mucho había dicho que después de haber luchado tanto por hacer el equipo Cuba, después de haber luchado tanto por ser regular, él no iba a hacer el equipo Cuba. Él no iba a seguir jugando en serie nacional en selectiva, sino así el equipo Cuba. Incluso anteriormente había dicho que el día que dejara de ser regular en el equipo Cuba, iba a dejar de jugar. Y precisamente en el Mundial de Italia 88, cuando perdió la titularidad en el equipo Cuba a manos, finalmente, que ya debía haber hecho desde antes, a manos de Pedro Luis Rodríguez, Juan Castro dijo que se retiraba. En la provincia lo convencieron, le dijeron que iba a seguir haciendo el equipo Cuba, lo engañaron, no sé para qué lo engañaron. Entonces jugó esa temporada 88-89, finalmente no fue a la preselección ni nada, y entonces él anunció su retiro. Alberto Martínez, aquel controversial caso, y quiero decirle algo, en lo personal, lo conocí a los dos, traté a los dos, visité a casa de ambos. Tengo un día poner material que hice un día en casa de Juan Castro. Por razones obvias de que Alberto Martínez fue el trampolín, el que echó para adelante, como queramos decir, el que lo denunció, el que lo declaró, el que lo reconoció, como queramos decir, de la sanción de Cheo, y que le costó la carrera, Alberto Martínez. O sea, desde ese punto de vista personal, nunca he simpatizado con él. Con Juan Castro sí simpaticé. Como persona, porque aquí estamos hablando de béisbol. ¿Ok? Alberto Martínez perdió la mitad de la Serie Nacional 85-86 y después pudo seguir su carrera. Regresó a la preselección nacional en el año 87 y todos esos años, 87-88, fue el mejor a la defensa en el país. Incluso. Por arriba Juan Castro. En el Haas, ese que saqueó Joey Salamanca, en el Haas. Debió ir en enero del 87, aquello fue un escándalo, no tanto a nivel nacional, que también se filtró nacionalmente su diatriba, su programa con Miguel Valdés, sino sobre todo provincialmente y regionalmente en Villa Clara y en La Julia. Realmente dejaron afuera y ya llevaron a Juan Castro, que era la figura cumbre, famosa, aparte que era bueno, ¿no? Pero Alberto Martínez había estado mejor. Y en el 88 hizo el Cuba B y se retiró. Alberto Martínez estaba en plenitud de facultades como receptor. Paradójicamente, solamente 2 veces batió sobre 300 en el 77 y en ese año que regresó de la sanción, de la media sanción, en el 86. Ambos eran oportunos, increíblemente. Ambos bateaban mucho en el equipo Cuba. Juan Castro no empezó bateando mucho, después batió muchísimo y al final volvió a caer en el equipo Cuba en la ofensiva. Otro tanto lo pasó a Alberto Martínez, bateaba mucho en aquellos eventos internacionales, con aquellos rivales, yo sé que eran mediocres. Y en los últimos eventos no batió mucho. No sé si era porque ya los iban conociendo ya. Voy a leer las estadísticas, digamos. Están muy parejos en algunas cosas, pero en otras, estadísticamente hablando, es superior a Alberto Martínez. Y ahora también vamos a hablar de sus características como catcher. Juan Castro.
Y advierto, esto es agregándole lo que hicieron en la serie extra entre ambos equipos, entre esos dos. La serie extra de la selectiva 78. Fueron 5 juegos. Agregándole eso, Juan Castro jugó 1.205 partidos, Alberto Martínez jugó 1.146. Estamos hablando que Alberto Martínez jugó 59 juegos menos en su carrera que Juan Castro. Pero recordarle que Juan Castro jugó una selectiva más. Cuando debutó Alberto Martínez todavía no había selectiva hasta 75. Y debutó un año antes que Juan Castro. Innings jugados, o sea, por ahí Juan Castro tiene 63 partidos más que fue la selectiva 83. ¿No? Al final jugó 59 más. En innings jugados, Juan Castro tuvo 9.538.2. O sea, 2 tercios. Alberto Martínez tuvo 9.201. O sea, está hablando de unos 400 innings menos. Te repito que tiene un campeonato menos jugado que Juan Castro. Outs realizados, y aquí voy a detenerme. Outs realizados, Juan Castro tuvo 6.807. Alberto Martínez, 4.963. Y es la parte que quiero hablar. Ambos fildearon para 985. Pero Alberto Martínez siempre como receptor. Juan Castro no. Juan Castro jugó tanto más como primera base, sus últimas 2 selectivas y su última serie nacional. En su carrera tuvo entre 70 y 100 partidos jugando como primera base. Por ahí te sube la cantidad de outs, la cantidad de doble play, y de ahora estoy diciendo que eso hace cuando saqué la cuenta que realmente no fildeó para 985 como catcher. Fildeó un punto menos para 984 como catcher, porque en primera base le sube mucho ese promedio defensivo de por vida, de 985. Doble plays, igual, 133 Juan Castro, 70 Alberto Martínez. En primera base tú haces mucho doble play. Errores, Juan Castro 112, Alberto Martínez 95. Lances, total de lances, 7.634 Juan Castro, 5.710. Vuelvo a lo mismo. Juan Castro tuvo 3 campeonatos, que jugó mucho en primera base. Ahí cogió muchos lances. Triple play, ninguno Juan Castro, 1 Alberto Martínez. Baseballs, Juan Castro 157, 104 Alberto Martínez. Bases robadas, incluida la serie 78 extra, 377. En esa serie le robaron una base a Juan Castro. Y cogido robando, 334 Juan Castro. Eso arroja un promedio de 46.9% de efectividad cogiendo robando. Buenísimo. 47, vamos a redondear. 47%. Alberto Martínez, ya dije todas sus estadísticas, 985 de averaje defensivo, 104 favores, lo dije ya, pero tuvo 313 bases robadas, pero 370 cogidos robando, para un promedio de 54.3% de efectividad. El mejor brazo, la mejor efectividad cogiendo robando de los dos y de 12 béisbol hasta que esta última generación lo tiene Alberto Martínez. El promedio, similar, 985, pero realmente ambos subieron un punto a 986 con lo que pasó en la serie extra, pero Juan Castro perdió un punto por lo que jugó en primera base. Entonces, Alberto Martínez terminó realmente con 986 y Juan Castro con 985. El más bonito fildeando, el más espectacular fildeando, los shutdowns, los fly aquellos, hasta la espalda en bandeja, Juan Castro. Estatura, un somatotipo tremendo. El de mayor prensa a partir del 85, Juan Castro, y se ha quedado más en la retina que nosotros. El mejor picheo de Cuba lo dirigió Juan Castro. Eso tiene cosas buenas para el catcher, cosas malas. Las buenas, a mí que me perdonen, es mejor que echarle a un picheo bueno, a un gran pitcher, que es tan o más inteligente que tú profesionalmente, que a un picheo mediocre. Lo otro es claro, agarrar los tenedores, los sliders, los picotazos, ok. Esa se la voy a dar. Ambos eran muy buenos dirigiendo el juego de pelota, ambos eran muy inteligentes. Considero que Alberto Martínez se tuvo que esforzar más como receptor cerebral, dirigir más aquel juego de pelota, aquel equipo, pero sobre todo aquel picheo maltrecho. Está demostrado que los días y los campeonatos que estuvo lesionado Alberto Martínez, el picheo le caía a Pablo. Y el equipo, por ende, tendía a perder. Él era clave en un equipo de mucha más ofensiva que Penate Río. Él era clave y lo dejaban jugando, a pesar de su pobre defensa, por eso, por lo inteligente que era quechando. Ya digo, para mí era más inteligente dirigiendo el picheo, tuvo que esforzarse muchísimo. Es verdad que eran curvitas y recticas, ok,
pero por aquí de dirigir, realmente batazos se lo van al pitcher, pero muchas veces se lo van al catcher por no dirigir bien el picheo. Y llegó a ser picheo a veces a estar entre los primeros en carreras limpias. En Villa Clara lo hizo varios años incluso. Increíble. Ese es el catcher. Eso se decía en Cuba antes que le pasara lo que le pasó. Después ya no te lo decían. Es así. Es la verdad. No tengo nada contra Juanito. Estoy hablando las cosas de ambos. Estatura, somatotipo, elegancia, espectacular, piconazo, los fly, contra. Ahora, inteligencia, dirigiendo picheo. Tuvo que fuese más Alberto Martínez. Brazo, tirando, Alberto Martínez. Mascoteo, no era ese espectacular como él, pero era buenísimo mascoteando. Bueno, miren los promedios. Ahora era más de la escuela vieja y de la que se pide aquí, de que, tú sabes, no showbound como Choresto, como ahora Juan Castro ahí. Eso aquí no gustaba, nunca gustó. Prefieren lo otro. Te hablan, me dicen que es cierto que muchos pitchers preferían a Juan Castro, pero eran los pitchers de Río. Y claro, por años fue mayoría. Pero pregúntale a Locayo Díaz, pregúntale a Vinén, pregúntale a José Luis Valdés. Y es que Alberto Martínez ayudó mucho a muchos lanzadores de eso, hasta incorporar lanzamientos, como José Luis Valdés, que hubo un antes y un después del lanzamiento que le incorporó Alberto Martínez en su último entrenamiento en el equipo Cuba. Ese trabajaron fueron justamente en Pastejé 1986. Pero comenten ustedes, ¿con quién se queda usted? Juan Castro, la elegancia, el porte, la espectacularidad de Juan Castro, o la inteligencia, el brazo, la defensa también, y la sobriedad, vamos a decir, como catcher, de Alberto Martínez González. Juanito contra Alberto. Un abrazo. Comenten que esto es polémica y repito, yo no estoy diciendo que Alberto Martínez sea mejor que Juan Castro por mi grupo. Lo que me pasa es que me inclino integralmente como receptor defensivo, me inclino un punto por arriba de Juan Castro, por Alberto Martínez, por encima de Juan Castro. Esa es mi opinión. Por espectacularidad y elegancia y porte, Juan Castro, por supuesto. A ambos los disfruté en vivo, disfruté en la televisión, aquella rivalidad entre ambos en la década del 80. Eh, eso había que verlo, eso había que verlo. Cuando jugaban entre ellos, se decían. Y le voy a hacer errores a uno y a otro. A Alberto Martínez le voy a hacer errores. Y a Juan Castro también, cuando se enfrentaban entre ellos, a era la presión. Y se veía que ahí había pique de verdad. Ahí no había eso. Y yo me sé muchos cuentos que no vienen al caso. Y eso sí lo saben los peloteros. Saben Víctor Mesa, Cheito, Muñoz, lo saben, todos ellos lo saben. Ahí sí hubo rivalidad de la buena. Eso sí, se ayudaban mutuamente en el equipo nacional, se daban consejos. Y Alberto tenía más experiencia que él, claro. Llegó junto que él casi, y sin embargo hizo más equipos Cuba antes que Juan Carlos. Al final ambos hicieron la misma cantidad de equipos Cuba, porque Alberto estuvo del 78 al 85 y Juan Castro del 82 al 88. Al final Juan Castro tuvo como eventos oficiales 9 eventos oficiales y Alberto Martín tuvo como eventos oficiales 9 eventos oficiales. Así que nada, lo dejo. Alberto o Juan Castro. Un abrazo, los quiero.